Muy buenas noches. Nuevamente desde el programa Voz Tango. Mi nombre es Dora Marina Monroy Salazar. Les hablo desde Medellín, Colombia. Como todos los domingos, con un invitado súper especial. Mejor dicho, una Biblia en el tango, diría yo, toda una historia completa de tango acá en Medellín. Buenas noches, Nacho. Muy buenas noches para todos los televidentes, todos los oyentes, a todos ustedes y gracias, Dona Marina, por esta gran invitación que me extiende y para todo el público tanguero y no tanguero. Espérese y verá las historias tan espectaculares que nos va a compartir. Yo casi que ni les voy a hablar de él porque él mismo nos va a ir contando quién es. Solamente les digo que nació en Medellín. Desde más o menos 13 a 14 años empezó en el mundo del baile y él fue, a medida que fue creciendo, va evolucionando en el tango, en el baile, en la música y tiene otra cosa especial. Tiene familia, viene de familia de, digámoslo, de artistas, porque de canto, de varias cosas. Entonces, aquí tenemos a este especial señor que nos va a contar todo. Cuéntenos primero que todo, Nacho, ¿qué es para usted el tango? Para mí el tango, Dora, es mi vida, es mi parte económica, es mi forma de vivir, representa para mí incluso mi comportamiento es tango, todo es tango. ¿Cómo llegó Nacho al tango? ¿Cómo? A ver, él es reconocido por Nacho, entonces le vamos a hablar Nacho porque él dice que si le digo Ignacio, nadie va a saber quién es Ignacio. Entonces, Nacho. Nacho, es correcto, sí. Conocido popularmente como Nacho. Bueno, Dorita, mi origen, o sea, mi nacimiento es en Santa Bárbara, Antioquia, pero soy de acá de Medellín. O sea, toda mi familia es nacida, criada en Medellín. Vengo del barrio Buenos Aires, el Pequeño, hijo de Aurora Vázquez Gutiérrez y Óscar Vázquez, una familia muy musical, o sea, procede de una familia muy musical, de tangueros, coleccionistas, bailarines, locutores. Tenemos este locutor muy conocido, ya fallecido, Iván Zapata Izaza, integrantes de la Combo del Video, anteriormente los Chiviricos, familiares de músicos de gira, cantantes líricos, en fin, una cantidad de artistas, músicos y coleccionistas que procede de este barrio llamado Buenos Aires en Paquete. O sea, que tiene el arte completo, no solo el tango en las venas de toda la familia. Mucho, mucho, un barrio muy musical, Dorita, un barrio muy musical, no solamente tanguero. En ese entonces, yo recuerdo por qué el tango, o sea, desde escasa edad, te estoy hablando de la edad de 9 años, donde esa edad de 9, 8 años, los atardeceres eran muy largos, muy extensos. Entonces ya a la hora de llegada de la escuela, digámoslo así, de la escuela, se hacía muy largo la parte, los famosos algos, que no debe faltar en cada hogar. Y si tú me preguntas para ti, ¿a qué te huele el tango? A mí me huele sarcásticamente a chocolate y arepa. ¿Por qué? Porque en ese entonces, Dorita, las emisoras que predominaban eran tangos, boleros y tríos. Tangos, boleros y tríos. Y en esa hora, precisamente, de 2 de la tarde a 5 de la tarde, mientras que pasaba uno a jugar con sus compañeros, digamos, los vecinos, era muy usual tener las puertas abiertas de los barrios. Y sentía uno que a la hora de las 4 de la tarde, escuchaba uno que estaban batiendo el chocolate y el aroma a maíz tostado, las arepas y el chocolate
y a esa hora predominaban muchos los programas de tango, invadidos en todos los radios. Entonces, recuerdo muy curiosamente la hora del tango. Pues eso me lleva al tango. De verdad que mi infancia me lleva a recordar el tango por esto. Qué espectacular historia y real, porque es que ese olor a chocolate y arepa, eso invade. Eso invade, claro. Y entonces, en otras entrevistas, en otros programas, precisamente es lo que he dicho sobre precisamente para mí, que me recuerda de mi infancia el tango, precisamente eso. Las emisoras, una hora en Buenos Aires, los programas de Todelar, de cantidad de emisoras que hoy por hoy no existen, pero fueron un referente muy importante del tango. No, espectacular, definitivamente todos traen unas historias que lo llenan a uno y lo transportan también a otras épocas. ¿Cómo llegó Nacho al tango? Bueno, ahorita, como te lo dije hace un momento, vengo de una familia muy musical por excelencia. Mis tíos, en esa época era la época de las famosas radiolas y eran buenas copitas, buenos bebedorcitos. Entonces, era una familia muy sana, pertenezco a una familia muy sana, muy musical, pero las características que todos los sábados, después de las 11 de la mañana, ya los tíos míos llegaban con su colección de música a compartir la música. Después los tíos de mi madre, familiares, se reunían, traían sus liras, sus guitarras. Entonces era un contemplo de variedad musical, pero precisamente le hacían un homenaje al tango. Veía, en ese entonces recuerdo carátulas que veo hoy en internet, o de pronto ya muy poco, curiosamente las veo físicamente, veo carátulas de Francisco Canaro, de Juan D'Arienzo y demás orquestas que hoy por hoy, entre los pequeños conocimientos que he adquirido a través del baile del tango, como profesor y maestro del baile, eh, empiezo a correr reseñas sobre biografías de artistas, cantantes, músicos, coleccionistas, y lo que sí no sabía, ahora me doy cuenta a mis 58 años, que no solamente para aprender a bailar tango es importante también conocer un poco sobre la historia del tango, de dónde proviene, eh, cuáles son las orquestas más bailables, qué orquesta se facilita más para bailar, o pues diferentes características del tango. Pero mi cuna fue el pilar de los tíos que fueron los gestores de que empezara a gustarme el tango. Venían ellos con sus carátulas, con su long play o 78 a escuchar melodías, hablaban sobre orquestas y sobre lo que llamamos nosotros renombres o sobrenombres que le decían a ciertos integrantes, como Enrique Campos, que decían el borrachito Campos, calificativos como Juan Darío solía conocer como Rey de Compás, pero habían unos muy sarcásticas y eso fue lo que se me fue metiendo como en la cabeza. Ya hoy por hoy, que conozco un poco del tango, entonces me crece mucha curiosidad por esto. Bueno, vimos que Nacho como desde los 14 años empezó a incursionar en esa vida, digámoslo, ya más metido en el tango. Cuéntanos sobre esa parte, por favor. Bueno, la persona promotora que iniciara con el baile fue una persona que la quisimos como una tía, era una tía política, ya fallecida, Miriam López, fue campeona de baile de tango en varios concursos a nivel metropolitano, en estadios como La Clarita, en el Hotel Nutibara, en Mequeteban, en muchos estaderos, muy conocida como Miriam la Tanguera. Un primo mío también bailarín profesional, ellos ensayaban y recuerdo que ella tenía en ese momento una industria en la casa, una microempresa diría que muy pequeña, pero siempre, la verdad eran 22 obreras. Y lo curioso, que en esa casa, era una casa muy bonita,
casi llegando a una esquina, y Miriam, la tía, que decíamos, era como el mandacallar del barrio, porque era una persona de un temperamento bastante fuerte, pero ella era, como dicen en el barrio, ella decía juntos pero no revueltos. Era muy cachezuda, tú siempre la veías muy bien vestida. Y lo curioso, que el día del pago era sábados 4 de la tarde, y si Miriam, por algún inconveniente de la vida, se le bloqueaba un ensayo de baile de tango, no había pago para nadie. Entonces, eh, empezamos por él una persona de un temperamento fuerte y era muy exclusiva y excluía mucho a la gente, pero era muy buen corazón, pero era una forma de ser de ella, extraña, muy amante del tango. Entonces, en uno de los ensayos le dice una de las hijas, primas mías, mamá, ¿no has visto bailar el negrito de Aurora? ¿Cuál es el negrito que tanto me lo hablan? Tráigamelo pues en su lenguaje, tráigame pues al negrito y fue tantas veces que lo quiero conocer. En una de esas, ella pues no me enseñó, primero porque no tenía la paciencia, no tenía metodología, pero una persona que de que ya la conocí, ya la admirábamos, porque era una gran tanguera y siempre la veíamos ir como la rubia Mireya, ya salía tarde, 8 o 9 de la noche, con su buen vestuario a bailar a sus presentaciones y todo. Entonces, lo inquietante que cuando llegué a la casa, en plena reunión, era una persona muy imponente. Entonces, de entrada me dijo, venga, negrito, venga, vemos un tango. Entonces yo, pues miré, estaba la sala llena, la casa de ella, y pensé como el Chapulín Colorado, ahora ¿quién podrá defenderme? O sea, yo le dije, pues, no, voy a poner más bien un paso doble. Y ella pues sonó un paso doble, recuerdo España, Miguel de España, muy conocido. Y efectivamente, cuando empecé a tratar de bailar con ella, me dijo, este negrito es el parejo que me va a servir a mí, bien pinchado, bien elegantico, y se para muy bien. Veo mucho futuro a este negrito. De ahora en adelante, finalizando, me dijo, mi parejo es Alfredo, pero yo sé que vas a crecer y voy a ser la única que va a tener el caché de tener dos parejos en Medellín para mí. Y así comencé con ella con ese auge del tango, con esa fiebre del tango. Ya recuerdo que yo ya todo lo hablaba era por el tango. Yo creo que ella fue la que me metió, creo no, ella fue la que me metió esa espinita del tango, porque pequeño, pues veía mucha admiración con mis tíos, con mi familia, lo bien que lo hacían, pero ya todo lo mío era tango, todo era lo mío tango. Entonces, esa fue una forma del cual yo inicié con tango por medio de este gran personaje, Miriam López, de mi barrio, bueno, soy de Pergel. Cada uno tiene una historia espectacular y una manera de llegar al tango que eso no se olvida. No, 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 Y remembrar eso es como con esa alegría, ¿cierto? Volver a total, a esos total, orígenes. total, Dorita. Te digo una cosa que vulgarmente es como algunos me lo decían en una época, y me tocó trabajar en una época muy brillante, y lo que iba a mencionar, que el tango es como la mafia, que el que se meta no sale de ahí. Era un término que salía allá. De la época, me estoy refiriendo al año 86, 87, que fue una época bastante difícil aquí en Medellín, pero había un dicho muy popular: el que baila un tango como que era un berraco, no recuerdo en este momento esa expresión, que la vida es un tango y el que la baila como que es un teso o algo así. Entonces, de verdad que hoy por hoy, a nivel de salud, a nivel de salud mental, física, y te comento ahorita que tengo 58 años, y entre más cumplo edad, mientras pasan los años, más me siento aferrado al tango. Y es lo siguiente, hoy por hoy la vida me dio otro volcón en la parte del canto. Estoy desempeñando mi parte del canto supremamente muy bien, pero lo curioso, si tú me dices
tú te consideras tanguero o salsero o porrero, ¿no? Siendo de un barrio muy porrero, yo me considero ser tanguero, pero en el canto empecé fue con el bolero, pero porque venía de raíces de atrás, de ese acercamiento del tango, el bolero, por mis tíos que me inculcaron mucho la música, los Diamantes, los Reyes, esos tríos ecuatorianos, mexicanos, colombianos. Entonces, hay mucha familiaridad sobre el tango y el bolero. Bueno, entonces él nos habló del 87 más o menos, 87, 86, 87, sí. 86, 87. Quiere decir que le ha tocado vivir completamente esa evolución que ha tenido el tango aquí en Medellín. ¿Cómo ha visto esa evolución del tango acá en Medellín en cuanto a esa cultura del tango? Genial, Dora, genial, genial. A ver, yo me atrevo a decir que de pronto las personas que piensan o difunden o hablan, pero lo digo un comentario muy respetuosamente, que el tango murió. No, antes está más vivo que nunca. O sea, porque ahora existen unos ambientes que se llaman ir a milonguear. Muy distinto la frase de tango milonga si es a nivel de ritmo, pero si vamos a milonguear es un ambiente donde un rol del 100% las personas que van allá van a bailar, a danzar tango, principiantes, aficionados, profesionales, desde el más teso, como lo quieras llamar, todos con el mismo rol. Entonces, lo contrario a los cantantes argentinos. A ver, Dorita, yo fui para no contarte mucha historia atrás, fui integrante de Bostango, fue los primeros integrantes de Bostango, cuando se llamaba El Café de las Historias, formado por Wilson Vélez, en ese entonces abogado. Wilson Vélez, yo fui de atrás cuando comencé de la muy chica, me fui formando como bailarín. Yo pensaba, discúlpame que me salga de tu pregunta, y te voy a hacer como un recuento para poder quedar esta. Entonces, me fue formando como un bailarín y yo pensaba en ese entonces, qué tan bueno uno bailar, pues yo pensaba entre mí, yo bailo aunque sea gratis, si esta gente cobra, yo bailaría aunque por ponerme esa ropa, por ponerme ese vestuario. Iba o frecuentaba todos los domingos un estadero que se llamaba Mequeteva, en la autopista norte, donde existían los mejores bailarines a nivel metropolitano y a nivel de municipios. Eran Mequeteban, eran las características, los señores muy bien vestidos, con su pañuelo, con sus zapatos de charol. A las 3 4 de la tarde ya está el estadio lleno. Entonces Miriam, la que mencionamos como tía, frecuentaba este sitio y allí íbamos con ella. Entonces, poco a poco me fue haciendo conocer el gremio, pasé de ser la persona, el jovencito, a ya persona que me extrañaban cuando no iba, y a dónde viene el negrito, el buen bailarín, dónde viene este muchacho, va a ser uno de los mejores que nos va a representar acá. Y bueno, pasó el tiempo, resulta que hubo un concurso metropolitano en la Casa Gardeliana, la Casa Gardeliana, la casa más tanguera que hemos tenido en Medellín, en Manrique, y un sitio que llaman el Viejo Almacén. ¿Qué es el Viejo Almacén? Donde quedan los parqueados del éxito de Colombia, para ubicarlos. Hay que ver el Viejo Almacén. Anteriormente el Viejo Almacén se llamaba Añoranzas, era un negocio de música vieja. Entonces, te estoy hablando del Viejo Almacén, era una réplica en la Argentina, en calles Corrientes, hay un sitio que se llama el Viejo Almacén, y aquí en Medellín era una réplica. Pero cuando yo llego al concurso metropolitano de tango, a la Casa Gardeliana organizado por ella y el Viejo Almacén, estas dos instituciones, en la Gardeliana era un elenco colombo-argentino, desde bandoneones, músicos, cantantes. Su mismo director era Raúl Aguirre, argentino. Su propietario fue Leonardo Nieto, que hoy por hoy era dueño de todos los Versalles, restaurantes de los Versalles. Y el Viejo Almacén tenía otra característica. Era un sitio donde alternaban figuras muy importantes y músicos internacionales
como los Panchos, los Diamantes, los Tres Reyes, orquestas argentinas, eh, cantantes muy populares, e incluso en ese tiempo, por decir algo, Darío Gómez en ese tiempo por decir algo, era, era uno del común, por decir algo. Pero muchas veces lo llevaban como por hacerlo conocer. Pero habían figuras boleristas como Roberto Ledesma, Orlando Contreras. Bueno, te resumiendo, cuando me fue formando desde niño, se hizo ese concurso para profesionales y aficionados de cierto rango. Y resulta que la tía mía concursaba. La pareja con la que iba a concursar yo se me enfermó y entre tantas vueltas fui yo el campeón metropolitano de la Casa Gardenia del Peón, así le gané a la tía mía, a los primos míos del gozo metropolitano y me formé como ya un bailarín. Entonces en ese contrato permanecía 4 meses en la Casa Gardeliana y después 4 meses en el viejo almacén. Ya iba para 5 meses en la Casa Gardeliana y me dijo, no, no, usted acá no se nos va. Y ya me estaban pidiendo otra casa. No, es que lo estamos reclamando porque esa parte del concurso. Tráigalo para acá, que ya este bailarín ya nos pertenece a nosotros ya 4 meses. Y efectivamente estuve allá alternando con Armando Moreno, Alberto Podestá, grandes figuras como eh, Juan Carlos Godoy, Roberto Mancini, entre muchos, entre muchos. Entonces, lo charro de todo esto, disculpa la expresión de ahorita, que después de ser campeón metropolitano, entre los sueños que yo tuve, ya formé mi escuela de baile, ya me concentré con la parte del baile, con mis negocios. Luego viene el concurso campeonato, que es el más importante de Colombia, la Feria de Manizales, el concurso nacional de tango, fui campeón también en el 90. Después viene el Festival Mayor del Tango, donde reúnen las figuras máximas del tango, Roberto Mancini, Juan Carlos Godoy, Jorge Valdés, Argentino Ledesma, eh, mejor, mencionan grandes figuras. Pero a lo que voy, lo más curioso, que yo nunca conocí a Argentina, y en ese concurso, en ese campeonato, tenía derecho a viajar a Argentina, estar 5 meses en Argentina con todo pago, mi compañera, pero ella no pudo viajar porque tenía un niño pequeño y tenía diferencias con el padre. Chocaban mucho, pero cuando apenas la vio brillar, ya ahí se sentía celos y no la dejó salir y ya no podía ir con otra persona. Entonces, a mí me dicen, ¿cómo así, profe o maestro, que usted nosotros hemos ido a Argentina, vamos a hacer cosas? Y usted nunca ha ido, hermano, ¿cómo así? ¿Qué le pasa? Entonces recuerdo que uno de esos, un mismo alumno me está haciendo el bullying. Oh, profe, hermano, entonces yo soy más teso que usted. Entonces contestó uno de ellos, que era el maestro del baile. Miren, Nacho no viajó a la Argentina, pero nos dio una cacheteada a nosotros porque los argentinos vinieron acá por él. Cuando nosotros disfrutamos de esa música grabada, a él le tocó bailar con ellos en vivo y él nos lo llamaba. Entonces, nosotros representamos a Colombia, Norman y Marta, Nacho y Diana, en el Festival Mayor del Tango. Entonces, hay muchas, muchas historias, muchas vivencias. Muchísimas, no, pues imagínense, les dije una Biblia. Y en ese entonces también, perdón, ¿por qué se acabó la casa que era el viejo almacén? Que muchas personas desconocen por qué se acabaron estas dos casas. Era la época de la violencia en Medellín, de las bombas, ya por no mencionar a nivel de el inconveniente que tiene la ciudad. Entonces tomaron sitios muy conocidos como blancos perfectos y tuvieron que desaparecer estas dos casas que fueron muy frecuentes y muy visitadas por personajes en esa época. Entonces Wilson Vélez viene con un proyecto, un negocio que llamó el Café de las Historias. Después fue Bostán. Entonces, ¿el qué hizo? Él llegó y cogió como fichas, vengan los cantantes para acá, vengan estos músicos argentinos para acá, vengan que estos son los mejores bailarines, venga para fulanito, venga fulanito.
y creó un elenco que se llama El Café de las Historias, después lo cambió por Café Los Angelitos y luego Bostanco, donde fui uno de los primeros integrantes de Bostangos fue Alfonso y Esperanza, que fueron profesores de baile mío, que fueron campeones nacionales, Jairo y La Morocha. La Morocha era una bailarina, esposa de Roberto, eh, eh, nuestro amigo Roberto Argentino, eh, eh, esto también Norman y Marta, y bailaba en ese entonces yo con Yolima, una bailarina que le decían la licuadora, era muy rápida al girar, le decían la licuadora. Con esas nació Bostango como pareja de baile. Luego vinieron programas de televisión, pero de verdad que Wilson Vélez fue una persona que en paz descanse, pero tengo que verle mucho al tango y me hiciste una pregunta a la evolución que tiene el tango de atrás hacia acá. Yo pienso que Wilson Vélez fue el pionero de que sacó de la ignorancia a muchos de nosotros cómo se bailaba el tango anteriormente y cómo está evolucionando el tango hoy por hoy. Y nos encontramos como ese choque, a nosotros nos tocó ese choque como decir, éramos los nuevos, éramos los jóvenes, los Coca-Colas en esa época, pero y partimos la historia del tango, de los veteranos a los jóvenes, a hacer cosas ya muy distintas a lo que se veía como con el tango, o sea, como a romper ese esquema del tango que llamaban, lo que es hoy por hoy el tango de salón, lo que llaman el tango cerrado. Veníamos como a abrir más el tango, como a mostrar más lo que es el tango escenario, que es conocido como tango escenario, a trabajar nosotros lo que era el tango más show, más competitivo. Eso sí, hoy es una competencia y un baile de salón impresionante al mirar, pero en esa época era mátate que te mato. ¿Y por qué? Porque no es como la facilidad que tenemos ahora en los medios, de los videos, de los talleres, no. Tenía que ser también creación nuestra. Este paso va con esto y esto tiene que ser con esto y esto tiene que ver con esto y tiene que ser con esto. Pero no sabíamos qué orquestas eran las más indicadas por él, porque ignorábamos cantidad de cosas, de material. Pero la evolución del tango en Medellín y en Colombia ha crecido demasiado. Y doy un aplauso a sus grandes exponentes de la danza argentina. Maravilloso. Esas historias son increíbles porque sí, efectivamente vemos que en poquito tiempo de la parte mía he visto que el tango evoluciona. Ahora desde el 87 la evolución ha sido grandísima. Mucho. Y mire lo que nos está contando, que lo hacían de manera casi que empírica. Sí. Empírica porque no tenían tantas ayudas como existen hoy, tantos maestros, la gente no había viajado a Argentina, que fue donde Sí, empezaron a claro. aprender. Y eso compartir. O sea, no es por decir algo que nosotros encontramos que iba a haber un taller de tango de Julanito. No, eso no existía. Vamos a un taller para 10 parejas, eso no existía. Entonces la enseñanza era más era más personalizada y había una característica. El solo hecho de bailar una pareja en el año 86, ya uno sabía a qué escuela pertenecía. Y ahora no. Uno ve los mismos bailarines nuestros, me refiero a nuestros, mis compañeros aquí de Medellín, que no tienen que envidiarle nada a ninguna pareja argentina. Uno ve un argentino, yo veo un bailarín criollo de acá, en un escenario donde no lo conozco, lo veo bailar, no sé quién es el argentino, no sé cuál es el antioqueño ni el colombiano, pero el colombiano marca una notica, marca como un tic, como un hechizo o como una magia única. Y en el escenario lo ves, no hay que envidiarles. Sabiendo, no dejando de conocer que la cuna del tango a nivel mundial se llama Argentina.
En ese 87 por allá en los años del 87 para adelante, ya existían las milongas. No ahorita, no existían las milongas, es que más no teníamos conocimiento de ello. A ver, hace poquito me hicieron una entrevista relacionado con el tango, personajes de la alcaldía de Medellín, reunieron otros personajes y todos se me estaban pegando mucho en la historia. Nachito, ¿cómo así? No sabíamos esto. De los primeros bailarines del tiempo atrás. Incluso uno de ellos era Aristóbulo Amado, abuelo de Marta Salek. Marta Salek bailaba con Norman, fue compañero nuestro de Bostango, ya está radicada en Nueva York, lo mismo Norman está en Nueva York. Y había otro profesor que se llamaba Ignacio Molina, que él está ubicado en el Palo, Palo con el Huevo, y Aristóbulo lo que era Tejelo. Entonces, en esa época había otro bailarín que le decían Kikimona, eran unos conocidos por su apellido, otros por un sobrenombre. Había otro, Luis Piedrahíta, que era muy conocido en el sector de Campo Valdés, pero ellos manejaban un grupo de danzas, pero él era el tanguero, él se exponía el tango, era un bailarín de estatura muy corta, pero muy grande, era un tipo muy elegante para bailar. Entonces, había muchos bailarines más de la época, porque es que Medellín era lo complejo que es que para llegar el tango a Medellín, hablando no la parte de danza, sino la parte musical, era precisamente cuál fue el fenómeno. Pues precisamente tenemos al grande, el grande de los grandes que fue Gardel, fallece acá en el año 35, se dispara más todavía el auge por el tango, era un personaje que iba a visitar la ciudad y lógicamente viene ese amor por la muerte de su ídolo, donde estaba en ese momento la guerra musical de la música costeña y el tango. Y en esa forma, para entrar aquí a Medellín, tenía que ser así, en los acetatos, parte de música argentina, parte de música costeña. Entonces, yéndome atrás de ahorita, la evolución del tango fue muy linda y muy difícil porque, como me preguntas atrás, no existían las milongas precisamente porque era un baile más personalizado, más de ir a un estadero, más de ir a disfrutar a un espacio abierto que las personas tenían conocimiento de que era una milonga. Ahora, me tocó conocer a mí las primeros bailarines de tango argentina, muy conocidos, y ellos me llevaron a hablar en una ocasión de las milongas. Cuando me hablaron de las milongas, hoy por hoy caigo en cuenta cuál era esa conversación. Yo les entendía que si aquí milonguía, y yo sí, muy bueno, sí, bailamos mucho milonga y tango. Ellos se reían y no sabían de qué se están era riendo de lo que yo les estaba contestando, porque me están hablando de sitios para bailar, de tangueros. Me decía, ¿y cuándo vamos a milonguear? Y le dije, no, pero ahora nos ponemos a bailar milonga. Entonces se reían. Se llamaba Elvira y el Pirulazo. Era un tipo de 1 metro con 85 y pesaba aproximadamente para 150 kilos. Y la bailarina Elvira era de estatura cortica, pequeña, pero era gran. O sea, tú los veías bailar, la primera vez que los vimos bailar, fue algo indescriptible. Yo estaba muy niño, pues estaba muy joven, digámoslo así. Entonces, eh, me decían que eran unos bailarines argentinos y veía bailar un bailarín colombiano y esa era la diferencia. Cuando salieron a bailar, yo veía que ese tipo, esa pareja, en un espacio tan reducido como en el escenario, hacían una cantidad de piruetas, unas caminadas como si no estuvieran como bailando, sino pisando en el hielo, como patinando, y no comprendía por qué a ellos les salía así. Y entonces ya hoy por hoy sabemos que para el baile del tango requiere una técnica especial, como un calzado especial, como un vestuario especial, como un maquillaje especial, como un rol especial.
Increíble, eso es. ¿Cuál serían las primeras milongas que aparecieron en Medellín? Las primeras milongas, yo diría que más bien fue Voz Tango. ¿Por qué? Porque Wilson, gestor, director, era investigador, era historiador. De hecho, él formaba parte del elenco. Él, sin ser cantante, se formó como cantante y aprendió a cantar tango. Hay un gran mensaje para todos, que todo lo que nos proponemos en la vida En la hacerlo, vida lo hacemos. se Y consigue. no falta quien en el campo artístico, en el baile, en la danza, en el canto. Yo precisamente ahora, hoy por hoy, estoy metido en el gremio del canto y pensaba que tenía voz de tarro, eso, no me aceptaba la voz. Y hay un ejemplo en esto. Lo criticaban mucho porque cantaba como un chivo, que yo no sé qué, una cosa. Y con el tiempo surgió un gran cantante, una persona muy amante, entonces, y bailaba también tango. Entonces él nos hablaba mucho, no, pero bailan distinto. Mire, entonces nos pasó el primer video donde aprendimos a bailar con ellos, se llamó Tango Review, que ellos vinieron aquí a Medellín. ¿Y por qué fue la primer milonga, como te digo, Dorita? Porque en los sitios que él tenía, que eran abiertos al público, eran bares, sin querer queriendo se formaron las milongas, y no sabíamos que era una milonga. Él nos decía, después de que ustedes hagan su show, las mujeres van a querer bailar con los hombres, y los hombres van a querer bailar con las bailarinas. A eso vienen, a escuchar a los cantantes, a los músicos, y al mirar a estas mujeres tan lindas. Y estos hombres que quieren chicanear como bailarines profesionales. Y se forman esas rumbas, y lo que estamos haciendo realmente eran unas milongas. Ese sería, yo personalmente diría que fue la primera milonga que se formó en Medellín accidentalmente. Y él nos decía, esto es lo que hay que hacer, bailar milongas como se baila en Argentina, que estos son los sitios tradicionales. Y siempre, ya entonces ya nos da pereza, porque ya, ay, ya vamos aquí a milonguear. ¿Por qué? Porque es que, a ver, tenemos que ser claros, nosotros éramos bailarines más de escenarios, de competición, con, demostrarnos en un escenario. Y no teníamos esos movimientos tan precisos, llevar una forma más de majestad, de más técnica, de más maestría, para poder caminar un tango. Entonces nosotros lo primero que hacíamos era atropellar, hacíale ochos o tirarse una cargada. Entonces yo pienso que muchas personas se limitan, ay, no, no, es que son bailarines profesionales. Pero entonces ahí empezó muchos por la fiebre de querer aprender a cantar. Incluso en el Consejo de Medellín, yo fui uno de los primeros que di la idea, estando Wilson Vélez, nos llamó a una reunión del Consejo de Medellín a hacer apartes por la cultura de Medellín. Yo fui uno de los que di el aporte precisamente por la historia que venía de atrás, por el conocimiento que venía de atrás de las milongas. Y le dije, qué tan bueno que Medellín empecemos a tomarnos sitios para bailar tango con las personas. Primero, porque económicamente entrar a una escuela de baile no es tan fácil. Primero, la parte económica es un factor importante, donde los primeros que piensan, no es que de tango, vamos a ver de acá, y si no pesos. ¿Sabes ahorita que es así? Sí, es verdad. Porque yo no creo una persona que le haga falta una bolsa de leche en la casa, y las hay, que prefieren más bien no haya bolsa de leche, pero recibir mi clases de baile o comprar mis zapatos de tango. Pero muchas personas, porque no es un factor de canasta familiar principal. Pero ese fue uno de detonantes. Primero, por lo costoso de unas clases. Segundo, por el desplazamiento, porque no habían sitios, no hay academias cerca a determinados barrios. Y entonces me dije, ¿qué propones? Y yo, ¿qué tan bueno hacer tango en el parque? Tango en el parque, pero eso es muy descabellado. Y no, ¿cuántos parques no hay aquí en Medellín? Ese va a ser el escenario. Mientras que hay otros sitios
de casas culturales, pero están ocupados, o de canchas porque están ocupados en otro grupo de deporte, pues nos podemos tomar los parques de Medellín, y así se hizo. Entonces, hay mucha Empezaron historia a dar clases de tango en los en parques. los parques. Se llama tango al parque, toma el tango al parque. Entonces, esta historia de las milongas de Medellín, Dorita, pienso que fue la pionera. Fue la pionera. Los bailarines actuales no conocían esa historia, pero a nosotros nos tocó vivirla, como dice Pablo Escobar, y se nos tocó vivir esa época. Entonces, son muchas cosas. A nivel artístico, nos tocó alternar con muchas personas, los personajes de esa época, ya saben a qué me refiero, y siempre pusieron al tango como un show especial en sus fiestas privadas. ¿En qué año más o menos se creó Bostango? Durela, yo personalmente soy la persona que creo que yo lo que empecé a hacer en mi vida con mi cerebro, yo retengo nada más lo que me conviene. O sea que la Y sí fecha me convenía, pero fue una persona que mi cerebro, hay cosas que no las recuerdo porque siendo tan importantes, pero no le quise dar como esa importancia, pero devuélveme la pregunta, yo te rondeo. Mira, aquí vea que me enfocó mal para... ¿En qué año se creó Bostango? Bueno, más o menos, a ver, yo fui campeón nacional, eh, eh, sí, podemos hablar de lo del 87, del año 89, 88, Se creó Bostango. más o menos. No, Voz Tango no, sino el Café de las Historias, Al Café de que las era lo mismo Historias. que era Voz Tango. Porque si hablamos de la creación de Voz Tango, entre Voz Tango existió a toda América, que eran bailarines más jóvenes, pero nos llevan más bien a la forma teatral, de donde bailaban desde salsa, bailaban desde lambada, bailaban tango, bailaban folclore y bailaban tango. Entonces se llamó a toda América, porque eran bailes del continente, se llama Toda América. Y están los semilleros incluso de esa época. Creo que Mauricio Londoño perteneció a Toda América. Yo bailé con una compañera, Catalina, que le decían Pispina. Ella era muy conocida en los gremios de televisión de Teleantioquia. Una mujer muy hermosa. Bailé con ella como pareja de baile. Y ella pertenecía también a Toda América. Pero si me hablas más o menos desde que inició la empresa Bostango, llamémosla más bien el Café de las Historias, porque muchos no conocen historia. Así es. Inició como Café de las Historias. Su ubicación física era en la bolera de Acuario, en los bajos de la bolera de Acuario. Ahí quedaba el Café de las Historias. Luego pasó a ser Bostango. Estuvo ubicado físicamente por los lados de Unicentro, por los lados del Unicentro. Luego estuvo por los lados de casi los Bomberos de Buenos Aires, y así se fue desplazando en varias sedes, pero su ubicación origen fue en la Bolera de Acuario, conocido como el Café de las Historias. Y ya llegamos, después de Café de las Historias, lo hicimos más bien, llegamos a viajar y a estar mucho en diferentes teatros. Estuvimos también inaugurando el Teatro Metropolitano y muchos, o sea, era una revista más de salir. ¿Qué cree que le falta al tango en Medellín, a esa cultura del tango? Le hace más falta apoyo a la alcaldía, no, porque tenemos mucho apoyo a la alcaldía, pero nos hace más falta de tener precisamente estos espacios del tango al parque, de que no se pierdan esos espacios de tango al parque, de que las personas que tenemos el conocimiento del tango, ir a sacar como parte
llamarlo así, de una forma de una botica o lo que dicen en grupos cristianos o en muchas partes, dar ese diezmo. Hombre, ir a barrios, personas que no tienen acceso a pagar unos talleres de baile, ir a colaborar con esas personas, porque muchas veces ni la alcaldía llega a esos espacios. Entonces, qué tan bueno es llevar esa cultura a los pueblos, a forma rural, en la parte rural y demás, como en Argentina, que existen precisamente el baile del cayenne, la milonga, el candombe, de que su origen sabemos que no es precisamente de la Argentina, pero una imitación del bailarín de las provincias, lo que llamamos los pueblos, era una imitación del baile de la ciudad. Entonces, qué tan bueno que estas personas aprendan a conocer cómo se baila el tango en la ciudad. Bueno, Nacho ahora también nos contó él tuvo una academia o un sitio mucho rato que se llamó Ritmos y Tangos. Ritmos y tangos. Cuéntenos de dónde surge la idea de crear a Ritmos y Tangos. ¿Por qué? ¿Cuál fue el fin de crear Ritmos y Tangos? Para mí fue un sueño hecho realidad, porque mira, yo soy muy agradecido con la vida, o sea, a mí el tango me dio muchas satisfacciones, muchas cosas, de todo un poco me dio, de todo un poco. Yo hoy en día vivo del tango, vivo del arte y pocas personas podemos contar con eso. ¿Por qué? Porque antes esos sueños de niño quería ponerme un vestuario que tan rico pensaba, pues yo no cobraría si aprendiera a bailar. Ya cuando ya me fui haciendo conocer, ya fui campeón de baile, me fui haciendo conocer como bailarín y surgiendo. Y después yo quisiera tener el sueño de montar una academia de baile, entonces la puse con mi nombre, Ignacio Vázquez, Nacho Vázquez, perdón, Ignacio Vázquez. Ya luego decía, no, qué bueno ser un campeón, llegar a ganar concursos. Y llegué a un momento donde concursos normalmente donde me enfrentaba, concursos que me ganaban. Ya luego viene el campeonato metropolitano de tango, donde fui campeón de la Casa Catrina en mi almacén. Y luego viene el campeonato nacional de tango. Después del campeonato nacional de tango, yo seguía como en escuelas de baile y yo dije, no, yo ya no quiero ser un... Esos sueños que tenía me cumplieron todos en lo mío, en la parte musical, en la danza. Yo ya no quiero ser un bailarín de competencia, yo quiero disfrutar de lo mío, lo que a mí me gusta. Montar un sitio donde tenga las características que es Nacho. Entonces yo estudié mucho el nombre, se llama hoy por hoy Ritmos y Tangos, y muy simple, pero yo pensaba ritmos y yo no sé qué, ritmos y yo no sé qué, no me da, y yo no, y ya lo último, tangos y ritmos, y yo no, pues si yo pongo un sitio como un bar o un estadero, tango y ritmo, toda la gente que pueda hacer va a pensar que nada más tango, yo no, ritmos y tangos, que haya porro, porque me gusta el porro, porque soy de la zona de Medellín, entonces ya ese fue un último sueño y ritmos y tangos fue la cuna de muchos los que hoy por hoy son bailarines profesionales. Está Eddie Roa, que fue de las escuelas del Firulete, fue alumno mío, inició en ritmos y tangos. Hay grandes personajes que pasaron también por las manos nuestras, ya amigos como los gemelos de oro, que los quiero mucho, están en Estados Unidos en este momento. Muchos bailarines de renombre, por no mencionarlos, pasaron por las manos de ritmos y tangos, porque ya ritmos y tangos no solamente era la escuela, era el sitio donde la gente iba a bailar, los jueves de solas y solos, los domingos fue una de las primeras viejotecas de acá de Medellín, y donde la música era netamente viejoteca, desde el bolero, desde el fox, desde la milonga, desde el porro, la villa, los melódicos. Entonces los clientes de la noche querían saber qué pasaba con la escuela de baile y los de la escuela de baile querían pasar qué existía en la noche. Entonces fue un sitio
donde fue muy conocido a nivel mundial. Ya me tocó cerrar ritmos y tangos porque, primero, después de la pandemia, y ya un sitio demasiado costoso, sostener ritmos y tangos. Aguanté la pandemia, vino a los 7 meses la construcción de una clínica, de un puente nuevo, y fueron 16 meses. Entonces ya hoy por hoy me quedan mis fiestas privadas, a mis shows privados, a mis clases a domicilio en empresas y diferentes comunas de Medellín. Nacho tiene una gran experiencia en la parte de docencia. Entonces, ¿qué mira en un alumno nuevo como para guiar esa enseñanza en él? ¿En qué se fija para decir, así como a usted le dijeron, este va a ser un gran bailarín? ¿En qué se fija Nacho para guiarle ese entrenamiento? Me fijo, un punto clave de esa pregunta, me fijo en lo que muchos no hacen. Primero hablo con la persona, ¿por qué le gusta el tango? ¿Por qué le inquietud del tango? Y es una forma como un psicólogo que me le entra al alumno. Y si no tienes el chip, se lo cambia. Porque si vino a mí, a través de que quiere aprender el tango, otro ritmo, porque no solamente enseña el tango, tropical, merengue, salsa, bachata, todos estos ritmos, pero concentrado con lo mío que es el tango, en los ritmos de salón, entonces me inquieta mucho porque la mayoría, unos vienen porque es que tienen una fiesta, otros porque qué pereza, me voy a casar, pero qué pereza lo mismo, yo quiero bailar que nunca me olvide hacer un show de tango, porque es lo más elegante. Otros porque dicen, porque es que en la empresa van a sacar una actividad de talentos y uno de los bailes más representantes es el tango, chan. Y en fin, pero lo primero que yo hago es, si la persona viene inquieta a aprender a ver tango y quiere meterse el cuento, quiero saber por qué le gusta el tango, si en su familia cercana hay personas, artistas, porque esto me devuelve a mi vida y sé que es muy importante. Es muy importante, aportante, pero no es lo más importante. Me hago entender. Sí. Porque hay personas que piensan y que esto no llegue a caer a la parte susceptible de una persona. Ah, usted ya dijo eso. Pues en mi familia, ¿quién no va a cantante, bailarín? No, que es porque entonces perteneció a una cuna. No. Te digo una cosa, en mi casa, mis hermanos, somos 3 hombres y 2 mujeres, y el único bailarín de tango soy yo. Y ellos no son músicos, y nadie canta, nada más canto yo. Entonces, como dice el dicho, los dedos de las manos no son iguales, pero la proyección de cada persona es única, única y única en lo que te quieras fijar. Encontramos los alumnos que cuando empiezan con este rol les cambia el chip completamente. Ya hablan sino del tango, las mujeres con su rol, con su vestuario, ya van a comprar una letra, ay, ¿qué tal es ay, me saldrán con esos zapatos, ya es pensando en su rol. Entonces, para mí muy importante es empezar a conocer a la persona más a fondo o empezar a cumplir esos sueños. Entonces me meto mucho el cuento y me vuelvo muy exigente. Nacho, es que resulta que es que me humillaron o tuve un novio que está metido en este mundo y se fue con otra porque baila muy bien y voy a una fiesta donde va a ir. Ay, Nacho, yo quiero zapatear una forma, pero no, no, conmigo no encuentras, venga de ninguna forma. Pues es que yo quiero aprender a bailar, no vamos a hacer como un lobo, pero vas a aprender historia también del tango para que te metas en el cuento y que lo hagas distinto al común denominador de mucha gente. Entonces yo pienso que lo primero que uno se debe meter es al alumno, es analizarlo, porque quiere aprender a bailar tango. O muchos porque tienen limitaciones físicas y quieren a través de la danza superar eso, superar esos faltantes. Y me ha tocado con muchas personas. He trabajado con niños con síndrome de Down. Me refiero a niños, porque hay adultos también. Para mí son tratados como niños que aparentemente tienen sus límites acá, y totalmente erróneo. Los límites muchas veces los tenemos nosotros. Nos dan un gran ejemplo. Personas que son escasas de no tener una pierna,
o no tener sus vistas o un brazo. Y todas esas personas son llamadas para Nacho Vaz. Son las personas que disfruto transmitiéndoles parte de mi conocimiento porque sé que lo logro a través de ejercicios, a nivel de querer superar ese faltante que tiene, que como dice el dicho popularmente, la práctica es el maestro. Gracias, maestro. ¿Cómo has sentido esa diferencia de vivir completamente en el tango, aunque estaba con otros ritmos, a vivir ahora la parte de cantante y de presentar shows? Esa parte, precisamente, disculpa que estoy viendo la hora que voy para una presentación, incluso, tranquila, voy a una presentación ahora precisamente, pero voy con buen tiempo. A ver, Dorita, y esto quiero dártelo a ti. Es un aporte muy mío, pero puede ser quizás un gusanito que tienes tú adentro y un ejemplo que les sirva a todos los televidentes. Porque muchos piensan, yo me metí con la parte del canto y yo pensaba, y fue accidentalmente que empecé a cantar, pero no como una varita mágica, sino que yo presentaba de pronto cuando faltó un compañero y me tocó coger un micrófono, así sea para decir más amor a lo que sea, pues me tocó cogerlo. Entonces a alguien le gustó la voz mía, ve Nacho, me gustó mucho la voz mía, tuya, me puedes presentar, colaborarme en un evento para que me presentes este evento. Ah, bueno, a ver. Pero para cantar, lo que tienes que hacer es aceptarte tu voz como el baile. Y el consejo principal, personas en cualquier arte, hablemos de la parte artística, canto, baile, músico, no compararse con nadie. Pero hay una contrariedad, pero sí me toca comparar, porque uno se hace de los mejores. Los bailarines desde mi época y a los bailarines actuales, yo también tuve 20 años. Fue un bailarín de maroma, de muy, 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 de varios funciones al mismo tiempo, no es como ahora que en un show bailan 4 o 5 temas, no, nosotros bailamos, era 16 hasta 12 temas o 18 temas en un show, era algo muy competitivo. Sí. Entonces, en la parte del canto hay que aceptarse uno la voz. Y hay un dicho muy popular, no es que yo canto sino en el baño, y tiene sentido, porque es que el baño tiene un eco, lo que llamamos en las consolas reverb, que me ayuda a cantar bien. Oh, sale como con un eco, eso es el eco, como en una iglesia. Y pasa lo mismo, sucede lo mismo que en el baile. Hay que haber goma, y esa goma empieza uno con personas que lo apoyen. No solamente tengo que tener personas que crean en mí, porque si yo tengo personas que crean en mí, entonces cada uno van a volver estrella, no. Hay que empezar a creer en mí mismo, empezar a luchar por ese sueño. Y que ahora hay muchos medios a través de las redes, ahora para las clases de baile, para las clases de canto, es tener primero la goma y después de la goma viene lo que es la familiarización, el disfrute de las cosas y viene lo que es el deleite. Y de ahí en adelante no sabe para dónde nos lleva. Bueno, entonces en este momento le gusta más el canto, o sea, lo que está haciendo ahora o lo de antes. Los dos. No me la pueden cambiar. El show mío incluso ahorita se llama Todo en Uno. Ah, Hay otro compañero que se llama Jorge Valencia, que estimo mucho, quiero mucho, un bailarín y cantante, y a veces compartimos, porque en el gremio nuestro, que sean bailarines y cantantes, yo creo que es muy escaso. ujú. Entonces, mira, tú me contratas a mí, conmigo contratas sonido, profesor de baile, quien te anime porque también estudié locución, quien te cante y quien te haga el show de baile. Entonces hay como dónde coger, o sea, como que soy de todito. Entonces, ese rol que tiene la música, o sea, no me he salido del campo musical. Yo te puedo asegurar, Dora, que todo el que le gusta el baile, le gusta cantar, Mm. sino que no se aceptan o se quedan en, ah, no, yo bailo muy bien y con otra cosa, pero si yo bailo bien, admiro muchos cantantes del cual yo bailo en las milongas,
Y si admiro esas voces porque hay un sueño en mí que nunca lo he hecho realidad. Entonces, para mí es muy satisfactorio salir a un escenario que se van a sentir los mismos roles, pánico escénico, temor por un público, respeto por un público, la embarré, se me olvidó la letra, me desentoné, en el baile igual me pasa, me salí de la pista, hiciera un montaje y se me olvidó, lo tenía tan bien hecho que se me olvidó, o el susto, o viene alguien, pasan los mismos accidentes que en el canto, igual, me imagino que con el músico. Entonces, mira, el rol de ahorita del canto y la música es hermoso, son regalos, dones que nos da el Señor, que muchos por accidente, hay cantantes por accidentes, hay cantantes por evocación, hay cantantes que nacieron con una bella voz, hay bailarines que se formaron en la misma forma, pero tenemos que darnos ese punto de sacar esos dones que nos da el Señor, sin meterle política a la cosa. ¿Qué le recomienda Nacho a una persona que está empezando en el mundo del tango? Escuchar mucho. O sea, si vamos a la parte de la danza, escuchar mucha música argentina. Porque, Dorita, o sea, si yo quiero ser jugador de fútbol, tiene un sentido, tengo que empezar a visitar los mejores exponentes. Si no tengo el acceso a ver unos jugadores profesionales físicamente, empaparme mucho sobre el rol del fútbol, igual en el baile. Tengo que escuchar, aprender a conocer un poco de historia de la música, que es importantísimo. Porque si a mí me dicen que para bailar tango tengo que aprender a el fraseo del tango, yo digo, ¿y eso por qué? Si es que yo no quiero cantar, es que yo quiero bailar. Entonces, erróneamente, o por desconocimiento de una persona que quiere aprender, no, no, es que este me está metiendo mucha filosofía, yo quiero aprender a bailar tango, no, no, historia del tango, pero hace falta, Dorita, de esto, saber de esa historia porque tengo forma de irme hasta esa raíz y saber por qué estoy haciendo estos movimientos y por qué estos son aceptables, sino aprender de la técnica y roles en el tango. Entonces pienso, lo primero es escuchar mucha música argentina y no revolver mucho los ritmos. O sos bailarín de tango, o salsero, o bachatero, sin desconocer que puedes manejar todos los ritmos al mismo tiempo. Yo los enseño. Pero el tanguero se conoce, el salsero se conoce. Si yo me pongo a bailar salsa, se me sale vulgarmente la bobadita, se me sale el tanguero. Entonces, recomiendo mucho escuchar tango, saber la diferencia de las orquestas, investigar cuáles son orquestas más románticas, cuáles son orquestas más bailables. Alguna vez me dice un alumno cuando lo llevó a un teatro a presentar una revista perdón, a una orquesta de tango, profe, pero ¿cómo así? Usted no me dijo que ¿cómo así con una orquesta bailable? No es pues una orquesta de música, sí, pero son ritmos que se facilitan mucho para los bailarines. Unas más románticas, otras más marcadas como Juan D'Arienzo, como Biaggi, otras, digamos, más románticas como Di Sarli o entre otros. Entonces, esa recomendación, hay que escuchar mucha música ahorita. ¿Cómo quiere que recuerden a Nacho en un futuro? Como una persona apasionada por el arte. Y yo creo que en mi tarea lo que he hecho como como profesor de baile, luego maestro y bailarín, creo que fue compartir mucho el arte, que me recuerden que fue una persona que no solamente fue un bailarín competitivo, sino que fue una persona que tuve mucho aporte por aquellas personas que tuvieron dificultad o tuvieron sueños imposibles de realizar. Por ejemplo, una vez me encontré hace poquito con Viviana Jaramillo, que es la dueña de Apolo Tango, fue alumna mía, y ella nació un sueño de ella, un sueño que Nacho se lo transmitió. Y le dije, usted va a ser una gran en esto, no quería el tango, empezó unas clases conmigo, luego la metí a mi elenco, luego fue mi pareja de baile y luego
todo ese sueño. Y así como ellas, es eso, Dorita, que me recuerden con una persona que dio grandes aportes por el tango y ayudarle a muchas personas a cumplir este sueño. Aquí amanecemos, yo creo. Miren, miren que aquí amanecemos, pero ella está mirando el reloj. No tengo problema. Bueno, entonces, ¿cómo qué quiere decirle ya a la audiencia que nos está viendo ahora en vivo y en directo o que van a ver el programa más adelante? Me faltó decirles, yo les quería, algo que les quiera recomendar, que les quiera decir a las personas que nos están escuchando. A ver, más que decirle a las personas que nos están escuchando, Dorita, yo quisiera resaltar a tantos compañeros como a estos grandes valores del tango, personas que realizan las milongas, organizadores de milongas, personas como directores de escuelas de baile, maestros de baile, profesores de baile, cantantes, músicos, bailarines, darles un aplauso por este arte, porque no es tan fácil tampoco, como muchas personas piensan que es tan fácil. Y de verdad que resalto mucho la labor de mis compañeros eh, por este engranaje que es uno solo, que es un mismo lenguaje para todos. El que hace las milongas, el que forma las milongas, tiene que ir detrás de una historia y convocar gente no es tan fácil. Entonces vienen de un trabajo arduo, un trabajo de verdad que, que, que requiere de un gran aplauso y podríamos hablar mucho de grandes personajes en el tango que son los que vas a traer acá al programa. Entonces esto ya te lo digo. De verdad, lo que quiero resaltar mucho es esta labor tan linda a todas las personas como coleccionistas, músicos en general, bailarines que hacen por el tango. Bueno, muchísimas gracias. Mejor dicho, yo quedo encantada. Me quedó faltando, pero bueno, más adelante. Gracias a Dorita, gracias por esta gran invitación. Esperemos que Dorita, como es parte del personaje que estaba mencionando en este momento, son personas que hacen por la cultura del tango. A ti es que me refiero también porque eres un gran exponente, un gran personaje, de que la apoyemos porque ella lo hace en forma voluntariosa, ella no recibe, digamos, dinero por esto, pero resalta los valores del tango a todos nuestros compañeros. Entonces, qué tan bueno, si alguna persona de ustedes, es un llamado muy personal, saben algo del tango, le pueden aportar a ella, qué tan bueno, porque es una persona que está ayudando a la educación, a empaparnos sobre vos y tú, que somos tango. Ay, qué bonito, muchas gracias. Si alguien quiere contactar a Nacho, porque ella mismo dijo que tiene show de muchas cosas, o porque quiere aprender un ritmo, ¿cómo lo encuentran? Muy fácil, Nacho Vázquez, el de siempre, 320-388-7148. Show de canto, bolero, música vieja, tropical de 60, el show de baile y la animación, el sonido y lo mejor, que es sabor. Excelente. Nos faltó decirle a Nacho que nos regalara un pedacito de una canción. ¿Qué tal que sea, en vez, aunque el programa es de tango, que nos regale un poquito de un bolero? Bueno, el bolero es un género que dice así, este habla sobre un poquito de las deudas. ¿Cuánto te debo por ese amor aventurero que me has dado? Es parte de eso. Ay, qué hermosura, ¿vieron? Ya nos endulzó para que quedemos con ganas. Ah, eso sí. Bueno, amigos, nos vemos en el próximo programa con Dorita y Nacho Vázquez. ¿Qué sabes? Muchísimas, muchísimas gracias por todos esos aportes, por aceptar la invitación, por compartir tantas cosas buenas. Recuerden que les habló Dora Marina Monroy Salazar desde Medellín, Colombia, y el programa Voz Voz Tango. Acompáñennos siempre todos los domingos a las 8 de la noche. Y todos los comentarios que quieran hacer son bienvenidos. Y también las personas que quieran participar del programa, bienvenidos. Bueno, un saludo especial, perdón, antes de que termines,
Saludo especial para Fernando González, para Norman Inestrosa allá en Nueva York, para grandes valores del tango como son ellos, a Luz Marina, Augusto y demás. No es que me quedo chiquito, a Mauricio Londoño, a Mauricio Galarzo, mejor a las bailarinas de Diana Ocampo y a todas. Chao. Feliz noche y muchísimas gracias.